Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible contigo. El 12 de enero de 2023, CBS News Minnesota emitió un clip de 24 segundos informando sobre la muerte de Donald Blum, un anciano canoso que falleció el 10 de enero de 2023, a la edad de 73 años, por causas naturales consistentes con la edad. Pero ¿quién fue este hombre que salió en las noticias? Donald Blum no era un anciano cualquiera. Era un criminal notorio cuya vida estuvo marcada por una serie de crímenes atroces y actos de violencia que abarcaron décadas. Su muerte pone fin a una larga saga de brutalidad que comenzó en la década de 1970 y culminó con el trágico asesinato de Cathy Poirier. La historia de Blum es de evasión, reincidencia y fracaso del sistema de justicia para evitar que un hombre peligroso dañe a otros. Profundicemos en la oscura historia de Donald Blum, rastreando sus actividades delictivas y la eventual captura que llevó a su encarcelamiento. Esta historia es un recordatorio escalofriante de las profundidades de la depravación humana y del impacto devastador que un individuo puede tener en tantas vidas. La ola de crímenes de Blum comenzó en 1975 con el secuestro de una niña. Él la amordazó, la agredió y la encerró en el maletero de su automóvil. Sin embargo, esta valiente niña logró escapar y rápidamente lo entregó a la policía. A pesar de la severidad de sus acciones, Blum recibió una sentencia indulgente, lo que le permitió regresar a la sociedad donde continuó con su comportamiento criminal. En 1978, Blum cometió otro asalto agravado. Su castigo, una vez más, hizo poco para disuadir sus tendencias violentas. Para 1983, sus acciones habían aumentado significativamente. Ese año, fue arrestado por conducta sexual criminal. Su crimen más horrible durante este periodo involucró el secuestro de 2 niñas. Blum los amenazó con un cuchillo, los ató a un árbol y estranguló a uno repetidamente. Su intención de infundir terror era evidente, ya que repetidamente les decía a las niñas que les iba a hacer algo terrible. Afortunadamente, una patrulla policial notó que su automóvil estaba estacionado incorrectamente e intervino, rescatando a las niñas justo a tiempo. Blum huyó de la escena, pero fue arrestado 2 meses después cuando una de las chicas lo identificó. A pesar de su arresto y posterior condena, el comportamiento de Blum no cambió. Continuó siendo una amenaza para la sociedad, demostrando las deficiencias del sistema de justicia penal para tratar con delincuentes reincidentes. Las actividades delictivas de Blum continuaron sin cesar. Después de su arresto en 1983, todavía podía manipular el sistema en su beneficio. Para 1992, un psicólogo que examinó a Blum concluyó que sin una estrecha supervisión y monitoreo, probablemente reanudaría su comportamiento antisocial. Esta predicción resultó precisa ya que Blum logró cambiar su nombre, conseguir un trabajo y casarse, todo mientras continuaba con sus actividades violentas. Para mayo de 1999, Blum tenía 6 condenas por delitos graves en su historial, 5 de las cuales involucraban secuestro y violencia. Su capacidad para evadir el encarcelamiento prolongado y mantener una fachada de normalidad es un testimonio de su naturaleza manipuladora y de las fallas del sistema de justicia penal para proteger al público de un individuo tan peligroso. El más infame de los crímenes de Blum ocurrió el 26 de mayo de 1999, cuando secuestró a Cathy Poirier de una tienda de conveniencia donde ella trabajaba sola en el turno de noche. Las imágenes de vigilancia mostraron a un hombre corpulento, luego identificado como Blum, sosteniendo a Cathy por el cuello y obligándola a salir de la tienda. Testigos informaron haber visto la distintiva camioneta Ford F-150 negra de Blum en el área alrededor del momento del secuestro. A pesar de las extensas búsquedas y la participación de la comunidad, el destino de Cathy permaneció desconocido hasta la eventual captura de Blum. La captura de Blum y su posterior juicio trajeron cierta medida de justicia para sus numerosas víctimas. Sin embargo, su capacidad para cometer tales delitos durante un periodo prolongado plantea preguntas importantes sobre la efectividad del sistema de justicia para tratar con delincuentes en serie. El caso de Blum subraya la necesidad de un monitoreo más estricto y sanciones más severas para las personas con antecedentes de comportamiento violento. Al reflexionar sobre la vida y los crímenes de Donald Blum, está claro que su muerte marca el final de un capítulo oscuro en la historia criminal. Su historia sirve como un claro recordatorio de la importancia de la vigilancia, la justicia
y los esfuerzos continuos necesarios para prevenir tales tragedias en el futuro. El 12 de enero de 2023, CBS News Minnesota emitió un clip de 24 segundos que informaba de la muerte de un anciano canoso, Donald Blum. Blum, quien falleció el 10 de enero de 2023, a la edad de 73 años por causas naturales consistentes con la edad, no era un anciano cualquiera. Su muerte puso fin a una vida marcada por una serie de crímenes atroces y actos de violencia que abarcaron varias décadas. La historia de Blum es una escalofriante historia de evasión, reincidencia y el trágico fracaso del sistema de justicia para evitar que un individuo peligroso continúe dañando a otros. El historial criminal de Blum es tan perturbador como extenso. Su descenso a una vida delictiva comenzó en 1975, marcando el comienzo de una juerga aterradora que duraría décadas. En 1975, Blum cometió su primer delito grave conocido, el secuestro de una niña. Blum amordazó, agredió y encerró a la niña en el maletero de su automóvil, una terrible experiencia que dejó una huella imborrable en su víctima. Milagrosamente, la niña logró escapar de su encierro y avisó a las autoridades. A pesar de la gravedad de su crimen, Blum recibió una sentencia indulgente, una decisión que tendría graves consecuencias para muchas más víctimas en los próximos años. El temprano castigo indulgente de Blum no hizo nada para disuadir sus tendencias violentas. En cambio, pareció envalentonarlo. En 1978, cometió otro delito, esta vez de agresión agravada. Su comportamiento violento continuó sin control, y para 1983, las actividades delictivas de Blum habían aumentado significativamente. En ese año, fue arrestado por conducta sexual criminal. Su crimen más horrible durante este periodo involucró el secuestro de 2 niñas. Armado con un cuchillo, Blum amenazó a las niñas, las ató a un árbol y estranguló a una de ellas repetidamente. Su intención de infundir terror era evidente, y sus acciones mostraban un completo desprecio por la vida y la dignidad humanas. La terrible experiencia terminó solo cuando una patrulla policial notó el automóvil estacionado incorrectamente e intervino, rescatando a las niñas de su terrible situación. Blum huyó de la escena, pero fue detenido 2 meses después de que una de las chicas lo identificara. A pesar de su arresto y posterior condena, Blum continuó siendo una amenaza para la sociedad, un testimonio de las deficiencias del sistema de justicia penal para tratar con delincuentes reincidentes. La habilidad de Blum para manipular el sistema en su beneficio fue evidente a lo largo de su carrera criminal. Incluso después de su arresto en 1983, logró continuar con sus actividades violentas. Para 1992, un psicólogo que examinó a Blum concluyó que sin una estrecha supervisión y monitoreo, probablemente reanudaría su comportamiento antisocial. Esta predicción resultó precisa, ya que Blum logró cambiar su nombre, conseguir un trabajo y casarse, todo mientras continuaba con sus actividades violentas. Para mayo de 1999, Blum había acumulado 6 condenas por delitos graves en su historial, 5 de las cuales involucraban secuestro y violencia. Su capacidad para evadir el encarcelamiento prolongado y mantener una fachada de normalidad es un testimonio de su naturaleza manipuladora y de las fallas del sistema de justicia penal para proteger al público de un individuo tan peligroso. El más infame de los crímenes de Blum ocurrió el 26 de mayo de 1999, cuando secuestró a Cathy Poirier de una tienda de conveniencia donde ella trabajaba sola en el turno de noche. Las imágenes de vigilancia mostraron a un hombre corpulento, luego identificado como Blum, sosteniendo a Cathy por el cuello y obligándola a salir de la tienda. Testigos informaron haber visto la distintiva camioneta Ford F-150 negra de Blum en el área alrededor del momento del secuestro. A pesar de las extensas búsquedas y la participación de la comunidad, el destino de Cathy permaneció desconocido hasta la eventual captura de Blum. La captura de Blum y su posterior juicio trajeron cierta medida de justicia para sus numerosas víctimas. Sin embargo, su capacidad para cometer tales delitos durante un periodo prolongado plantea preguntas importantes sobre la efectividad del sistema de justicia para tratar con delincuentes en serie. El caso de Blum subraya la necesidad de un monitoreo más estricto y sanciones más severas para las personas con antecedentes de comportamiento violento. Al reflexionar sobre la vida y los crímenes de Donald Blum, está claro que su muerte marca el final de un capítulo oscuro en la historia criminal. Su historia sirve como un claro recordatorio de la importancia de la vigilancia, la justicia
y los esfuerzos continuos necesarios para prevenir tales tragedias en el futuro. El descenso de Donald Blum a la oscuridad dio un giro aterrador con la escalada de sus actos violentos en los años siguientes. Las décadas de 1970 y 1980 lo vieron sumergirse más profundamente en las profundidades de la depravación, dejando un rastro de devastación a su paso que conmocionó a la comunidad hasta la médula. En 1978, los antecedentes penales de Blum se oscurecieron con un incidente de agresión agravada que provocó escalofríos en las espinas dorsales de quienes se cruzaron en su camino. Esto marcó una evolución inquietante en su comportamiento, señalando un cambio hacia actos cada vez más violentos que definirían su legado criminal. Sin embargo, fue en 1983 cuando la violencia de Blum alcanzó su crescendo más escalofriante. En una descarada muestra de crueldad, secuestró a 2 niñas inocentes, sumiéndolas en una pesadilla de la que apenas podían esperar despertar. Atándolos a un árbol en un desierto remoto, Blum sometió a sus víctimas a horrores indescriptibles. Sus gritos de misericordia cayeron en oídos sordos. El terror infligido a estas jóvenes desafiaba la comprensión, ya que Blum se deleitaba en su poder sobre ellas con una alegría sádica que rayaba en lo demoníaco. Con cada estrangulamiento, cada amenaza amenazante, afirmaba su dominio con una precisión escalofriante, dejando a sus víctimas temblando de miedo por sus propias vidas. Fue solo a través de la acción rápida y decisiva de las fuerzas del orden que se puso fin al reinado de terror de Blum. Respondiendo a un informe de actividad sospechosa, las autoridades pudieron detenerlo antes de que pudiera infligir más daño. Su arresto conmocionó a la comunidad, provocando un examen de conciencia y pedidos de justicia. El horror de los crímenes de Blum repercutió a lo largo de los años, dejando cicatrices que nunca sanarían por completo para aquellos que tuvieron la mala suerte de cruzarse en su camino. Su legado sirve como un sombrío recordatorio de la capacidad de maldad que acecha dentro del corazón humano, una dura advertencia contra la oscuridad que amenaza con consumirnos a todos. A pesar de la siniestra advertencia de un psicólogo en 1992, el descenso de Donald Blum a la oscuridad no mostró signos de disminuir. La escalofriante predicción de que sin una supervisión cercana, probablemente reanudaría su comportamiento antisocial, resultó ser inquietantemente precisa, ya que Blum continuó dejando un rastro de devastación a su paso. Su comportamiento criminal persistió, desafiando los intentos de rehabilitación e intervención. Blum parecía deleitarse con el caos y la destrucción que provocó, mostrando un descarado desprecio por la ley y el bienestar de los demás. Sus acciones fueron un testimonio de las profundidades de la depravación a las que puede hundirse la mente humana cuando no se controla. A pesar de numerosos encuentros con las fuerzas del orden y roces con el sistema de justicia, Blum no se inmutó en su búsqueda de poder y dominio. Su continuo comportamiento criminal sirvió como un recordatorio escalofriante de los peligros que representan las personas con inclinación por la violencia y una total falta de empatía por sus semejantes. A medida que pasaban los años, el reinado de terror de Blum parecía intensificarse, dejando una estela de devastación a su paso. Sus acciones fueron un claro recordatorio de la fragilidad de la vida humana y la amenaza siempre presente que representan aquellos que eligen abrazar la oscuridad sobre la luz. La tranquila noche del 26 de mayo de 1999 destrozó la vida de muchos cuando Cathy Poirier, una joven que trabajaba en el turno de noche en una tienda de conveniencia local, fue arrebatada de la seguridad de su lugar de trabajo. Los escalofriantes acontecimientos que se desarrollaron esa fatídica noche conmocionaron a la comunidad, dejando una sensación de miedo e inquietud que perduraría en los años venideros. Las imágenes de vigilancia capturaron el inquietante momento en que una figura sombría, disfrazada con el manto de la oscuridad, sacó a Cathy de la tienda en contra de su voluntad. Las imágenes granuladas sirvieron como un sombrío recordatorio de los peligros que acechaban en las sombras, esperando abalanzarse sobre víctimas desprevenidas con una eficiencia despiadada. Para Cathy, fue un momento de terror y confusión cuando se vio atrapada en las garras de un depredador, cuyas intenciones permanecían envueltas en la oscuridad. Sus gritos desesperados de ayuda resonaron por los pasillos vacíos de la tienda, cayendo en saco roto cuando el asaltante la arrastró hasta la noche. El secuestro conmocionó a la comunidad unida, provocando una búsqueda frenética de la mujer desaparecida que consumiría los esfuerzos de las fuerzas del orden y los voluntarios por igual. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, Cathy seguía siendo esquiva.
Su destino pendía de un hilo a medida que las horas se convertían en días y los días en semanas angustiosas. A medida que la búsqueda se intensificó y los días se convirtieron en semanas, la esperanza comenzó a desvanecerse, reemplazada por una sensación de temor que se apoderó de la comunidad como un sudario sofocante. Las calles, que alguna vez fueron vibrantes, ahora yacen inquietantemente silenciosas, perseguidas por el espectro de una joven perdida en la oscuridad. El secuestro de Kathy sirvió como un recordatorio aleccionador de la fragilidad de la vida y la amenaza siempre presente de violencia que acechaba más allá de la seguridad de nuestra puerta. Su historia se convertiría en una advertencia, un sombrío recordatorio de los peligros que acechaban en las sombras, esperando reclamar a su próxima víctima en un momento de vulnerabilidad desprevenida. A medida que las horas se convirtieron en días y la búsqueda de Kathy Poirier se intensificó, las agencias policiales locales y estatales se movilizaron en un intento desesperado por desentrañar el misterio que rodeaba su desaparición. Las declaraciones de los testigos, recopiladas minuciosamente y analizadas meticulosamente, formaron la piedra angular de la investigación, proporcionando pistas cruciales que finalmente conducirían a un gran avance en el caso. Entre la gran cantidad de testigos se destacó un individuo, Darryl Brown, un compañero de trabajo cuyo buen ojo y memoria aguda resultarían fundamentales para abrir el caso de par en par. El oportuno aviso de Brown, impulsado por un boceto compuesto distribuido por las autoridades, proporcionó el vínculo crucial que llevaría a los investigadores a su principal sospechoso, Donald Blum. La participación de las autoridades locales y estatales dio un sentido de urgencia a la investigación, ya que detectives experimentados y oficiales experimentados revisaron las pruebas con meticulosa precisión, sin dejar piedras sin mover en su búsqueda de justicia. La incesante búsqueda de la verdad hizo que el caso pasara de ser un simple informe de persona desaparecida a una investigación de homicidio en toda regla, con el destino de Kathy pendiendo de un hilo. El avance tan esperado se produjo con el arresto de Blum, una ocasión trascendental que marcó la culminación de semanas de incansables esfuerzos y determinación inquebrantable por parte de las fuerzas del orden. Inicialmente cooperativo, Blum sorprendió a los investigadores con una confesión escalofriante, admitiendo el secuestro y posterior asesinato de Kathy en un momento de franqueza desprevenida. Sin embargo, la euforia de la confesión duró poco, ya que Blum pronto se retractó de su declaración, alegando coacción y coacción a manos de los interrogadores. Su abrupta reversión envió ondas de choque a través de la comunidad policial, arrojando dudas sobre la veracidad de su confesión inicial y sumiendo la investigación en la incertidumbre una vez más. La saga del secuestro y asesinato de Kathy Poirier había dado otro giro, dejando a los investigadores lidiando con la compleja red de engaños y engaños creada por Blum. A medida que las ruedas de la justicia seguían girando, la verdad seguía siendo esquiva, envuelta en un velo de incertidumbre que pesaba sobre el caso. El juicio de Donald Blum, un momento crucial en la búsqueda de justicia para Kathy Poirier, se desarrolló con toda la intensidad y el drama propios de un caso de homicidio de alto perfil. Dentro de los sagrados pasillos de la sala del tribunal, el escenario estaba listo para un enfrentamiento legal como ningún otro, ya que los fiscales y los abogados defensores se enfrentaron en una batalla de ingenio y voluntad. El juicio de Blum, que abarcó semanas de testimonios agotadores y argumentos legales fascinantes, puso al descubierto los desgarradores detalles de sus nefastas acciones, arrojando una clara luz sobre los oscuros recovecos de su retorcida psique. Testigos clave, incluidas las víctimas anteriores de Blum, subieron al estrado, y sus inquietantes relatos de trauma y terror sirvieron como acusaciones condenatorias de sus atroces crímenes. La evidencia forense, reunida meticulosamente y analizada rigurosamente, pintó un retrato condenatorio de la culpabilidad de Blum, vinculándolo irrefutablemente con el secuestro y asesinato de Kathy. Cada fragmento de testimonio, cada pieza de evidencia presentada, sirvió para reforzar el caso de la Fiscalía en su contra, dejando poco espacio para la duda en la mente de los miembros del jurado. A medida que el juicio alcanzaba su punto culminante, la tensión flotaba pesadamente en el aire, el peso de la justicia presionando sobre los hombros de todos los involucrados. Al final, después de horas de deliberación y contemplación, el jurado emitió su veredicto, emitiendo una rotunda declaración de culpabilidad que resonó en toda la sala del tribunal. Con el juicio concluido y aparentemente se hizo justicia, las secuelas del secuestro y asesinato de Kathy Poirier
dejaron una huella imborrable en todos los afectados por la tragedia. Para la familia y los seres queridos de Katy, el veredicto trajo una medida de cierre, una apariencia de consuelo ante una pérdida inimaginable. Sin embargo, incluso cuando Blom fue llevado a enfrentar las consecuencias de sus atroces acciones, las cicatrices dejadas por sus crímenes continuaron persistiendo, un doloroso recordatorio de la fragilidad de la vida y las profundidades de la depravación humana. Los efectos dominó de sus actos resonarían mucho más allá de los confines de la sala del tribunal, resonando en toda la comunidad y más allá. A medida que el polvo se asentaba y se cerraba el telón de este trágico capítulo en los anales de la justicia, una cosa quedaba muy clara. El recuerdo de Katy Poirier perduraría, un faro de esperanza y resiliencia frente a la oscuridad. Aunque se fue, nunca sería olvidada. Su espíritu viviría en los corazones de todos aquellos que habían luchado incansablemente para llevar a su asesino ante la justicia. Después de soportar un largo juicio plagado de tensión y emoción, finalmente llegó el momento del juicio final para Donald Blom. Mientras el jurado deliberaba sobre su destino, el peso de la justicia flotaba pesadamente en el aire. La culminación de semanas de procedimientos legales y argumentos apasionados. Con la respiración contenida, la sala del tribunal esperaba el veredicto del jurado, sabiendo que su decisión marcaría el curso de la vida de Blom para siempre. Y luego, en un pronunciamiento solemne que resonó como un trueno, se dictó el veredicto: culpable. Para Blom, darse cuenta de su destino fue una píldora amarga de tragar, un duro recordatorio de las consecuencias de sus atroces acciones. Cuando el juez pronunció su sentencia, el peso de sus crímenes cayó sobre él con una fuerza aplastante, sellando su destino en los anales de la justicia. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una sentencia acorde con la gravedad de sus delitos, un castigo diseñado para garantizar que nunca más volviera a caminar en libertad entre la sociedad. Tras las rejas, pasaría el resto de sus días, condenado a vivir su existencia en los confines de una celda de prisión, cautivo de su propia depravación. Para los seres queridos de Katy Poirier, el veredicto trajo una medida de cierre, una sensación de justicia servida a raíz de una tragedia indescriptible. Aunque su ausencia dejaría un vacío para siempre en sus vidas, el conocimiento de que su asesino enfrentaría todo el alcance de la ley les ofreció una apariencia de consuelo en su dolor. Cuando Blom fue llevado para comenzar su sentencia, los ecos de sus crímenes resonaron en toda la sala del tribunal, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que acechaba dentro del alma humana. Aunque sus días de libertad habían llegado a su fin, las cicatrices dejadas por sus acciones perdurarían, un testimonio del poder perdurable de la justicia frente al mal. Los efectos dominó del trágico asesinato de Katy Poirier se extendieron mucho más allá de los confines de la sala del tribunal, provocando acciones legislativas destinadas a prevenir atrocidades similares en el futuro. En respuesta a su muerte sin sentido, los legisladores promulgaron la Ley de Katy, una legislación histórica diseñada para fortalecer el monitoreo y rastreo de delincuentes sexuales depredadores. Con su implementación, las autoridades obtuvieron herramientas cruciales para identificar y detener a personas como Donald Blom, antes de que pudieran infligir más daño a víctimas inocentes. A medida que llegaba a su fin el capítulo final del juicio de Donald Blom, los ecos del asesinato de Katy Poirier continuaron resonando en toda la sociedad, sirviendo como un recordatorio aleccionador del impacto perdurable de los delitos violentos. Si bien se había hecho justicia en la sala del tribunal, las cicatrices dejadas por las acciones de Blom durarían toda la vida, un testimonio de los efectos profundos y duraderos del mal en sus víctimas y sus seres queridos. A raíz de la tragedia, el legado de Katy perduró a través de la Ley de Katy, un faro de esperanza y progreso en la lucha continua por una sociedad más segura y justa. Sin embargo, en medio del triunfo de la legislación, el costo humano de los crímenes de Blom siguió siendo demasiado real, un recordatorio conmovedor de la fragilidad de la vida y la urgente necesidad de vigilancia frente a la oscuridad. Al reflexionar sobre este desgarrador caso, que encontremos consuelo en la resiliencia del espíritu humano y un compromiso renovado de defender los principios de justicia y compasión para todos. Gracias por acompañarme en este viaje a través del escalofriante caso de Donald Blom y Katy Poirier. Si este video te pareció informativo y estimulante, no olvides suscribirte a mi canal para conocer más historias fascinantes como esta. Al suscribirte, te mantendrás actualizado sobre todo el contenido más reciente
y continuarás explorando los rincones más oscuros de la naturaleza humana conmigo. Juntos, podemos arrojar luz sobre los hechos más oscuros y luchar por un mundo más seguro y justo. Al concluir la discusión de hoy, los insto a permanecer atentos y conscientes de los desafíos que enfrentamos para combatir el crimen y buscar justicia para víctimas como Katy Poirier. Recuerde mantenerse a salvo, cuidarse unos a otros y nunca subestimar el poder del conocimiento y la conciencia. Hasta la próxima vez, cuídate y que todos trabajemos hacia un futuro más brillante y compasivo. Adiós por ahora.